Muy buenas tardes. Amén. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de poder estar reunidos, congregados como pueblo suyo. Espero, hermanos, que todos estemos contentos y gozosos, que todos podamos, hermanos, dedicar este tiempo a nuestro Dios, este tiempo de poder reflexionar, meditar y más que nada, hermanos, poder llevarnos algo de lo que Dios en esta tarde quiere darnos a entender a cada uno de nosotros. Creo que muchos de nosotros, hermanos, anhelamos servir a Dios, pero cuando vienen los conflictos, los problemas en nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar, y lo último que hacemos es alabar a Dios, sino que hacemos todo lo contrario y nos alejamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero que nosotros, hermanos, meditemos un poco en esta tarde acerca de una gran generación. Y quiero que vayamos a Salmos 14, verso 5, dice: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Y creo que muchos comprendemos, ¿verdad?, la palabra o lo que quiere decir una generación, o cuando hablamos de generación. Según el diccionario, es el conjunto de personas de edades próximas que viven en una misma época. Y muchos de nosotros, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando estábamos en la escuela estudiando cómo se hablaba de la generación, cuando entra una generación y sale, y hablamos de que nos graduamos con la misma generación. Dice, ¿verdad?, que es un conjunto de personas que viven o que tienen edades próximas y que viven durante una misma época. Pero dice la Biblia, hermanos, ellos temblaron de espanto porque Dios está con los de generación, con la generación de los justos. Y creo que hoy en día, hermanos, vemos a las generaciones y vemos a la delincuencia en su máximo esplendor. Vemos a la juventud, hermanos, desenfrenada, consumiendo drogas, alcohol, viviendo en la fornicación y olvidándose de Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, que debemos nosotros o deberíamos meditar para que la generación que nos sigue, hermanos, sea la generación que está con Dios, porque sea una generación de justos. Pero ¿qué está pasando, hermanos? En muchas ocasiones pasa que los padres que conocemos a Dios nos estamos olvidando de inculcarle lo necesario a nuestros hijos. Y de esa manera, hermanos, la generación que sigue después de nosotros, ¿cuál será su comportamiento? Nos alegramos, hermanos, cuando vemos una congregación llena de niños, porque sabemos que el evangelio tiene futuro. La pregunta es: ¿cuántos de los niños que están creciendo, hermanos, servirán fielmente al Señor? ¿Y cuántos de aquellos niños no van a servir fieles al Señor? Muchos de nosotros tenemos que meditar, hermanos, qué nos corresponde hacer. Porque el trabajo, hermanos, para que haya una generación de justos y Dios esté con esa generación, es nuestro trabajo en este momento. ¿Qué está usted haciendo, hermano, hermana, que vea a los niños, que tiene hijos? Hay veces que no nos ponemos a meditar. Recordamos a Timoteo, hermanos, fue instruido por su abuela y por su madre. La abuela preocupada, y hay quienes dicen, ¿verdad?, es que, hermano Leo, yo ya no tengo nietos. Todos mis nietos ya están grandes. Pero, hermana, usted es parte de la iglesia y tiene muchos nietos en este lugar. Madres que aún no saben cómo educar a sus hijos y están esperando la instrucción de las hermanas mayores para que se acerquen a ellas y les informen cómo deben educar a sus hijos. A veces, ¿verdad?, podemos ver a las hermanas jóvenes sufriendo porque no pueden controlar a sus hijos, pero nadie dice nada. Ninguna hermana que ha tenido la experiencia puede acercarse a la hermana y enseñarle, cumpliendo lo que dijo Pablo, que las ancianas enseñen a las jóvenes.
Nosotros, hermanos, debemos meditar, ¿verdad? Que ser padre, hermanos, es algo importante. Es algo que debemos nosotros, como padres, tomarlo en serio. Ser padre, hermanos, no quiere decir que tenemos amigos. Por ahí decían muchas personas, es que tu padre debe ser como tu amigo. No, el padre es el padre. Los amigos son los amigos. ¿Qué es ser padre? Ser padre es mucho más que tener hijos. Traer hijos al mundo no quiere decir que por engendrar ya somos padres. Hay quienes han traído hijos al mundo y no se dedican a cuidar a sus hijos, no proveen lo necesario para sus hijos, y de esta manera no podemos decir que somos padres, ¿verdad? Debemos darle lo necesario a nuestros hijos, según lo que dice Mateo capítulo 6, verso 32, nos dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Padre, hermanos, a nosotros nos provee de todo lo necesario. Conocemos, ¿verdad?, el texto que sigue de este: mas buscad primeramente el reino de Dios. Vemos, hermanos, cómo el Padre dice, ¿verdad?, que sabe cuáles son nuestras necesidades, y dice que vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿De qué cosas? Dios sabe, hermano, hermana, que usted tiene necesidad de trabajar, necesidad de alimentarse, necesidad de vestirse, y como padres, hermanos, sabemos que nuestros hijos también tienen necesidades. Y Dios, hermanos, nos suple de todas estas cosas que viene hablando en Mateo capítulo 6, pero no solo de eso nos suple Dios. Eso es lo que básicamente nos da día con día. Ser padre, hermanos, es un gran privilegio que Dios nos da, y para Él es algo muy valioso. Dice allá en Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 10, verso 2 dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Recuerda, hermanos, cómo Dios rescató al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Recuerda las plagas que Dios envió. Y dice el verso 1 del capítulo 10: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Allí estaba Dios, hermanos, mandando las plagas a Faraón, y Faraón, dice la Biblia, que su corazón era endurecido de parte de Dios. ¿Y cuál era el propósito? El propósito, dijo Dios, ¿verdad?, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Hermanos, podemos preguntarle a nuestros hijos las maravillas que hizo Dios en el Antiguo Testamento, y ellos nos van a contestar. Van a conocer las historias de lo que deberíamos nosotros como padres hablarles a ellos. O cuando preguntemos a nuestros hijos van a decir: ni he oído quién es Moisés, ni sé quién era el faraón. Porque a veces los padres, hermanos, estamos perdiendo el tiempo y no estamos cumpliendo lo que Dios manda. Como he dicho, ser padre es un gran privilegio que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, entendamos que para Dios es muy valioso, y para que usted y yo hablemos, hermanos, todos los días a nuestros hijos de Dios. Dios estaba haciendo, hermanos, todas estas señales, las langostas, las plagas que Dios mandó para que el pueblo, hermanos, se las contara a sus hijos. Para que ellos hablaran de estas cosas a sus hijos, y los hijos, hermanos, pudieran conocer quién es Dios. ¿Sabe por qué las generaciones, hermanos, se echan a perder? Porque muchos estamos perdiendo el tiempo. No estamos enseñando a nuestros hijos como deberíamos hacerlo. No estamos valorando, hermanos, el gran privilegio que Dios nos ha dado como padres. Los hijos son herencia de Jehová, hermanos, y esto debemos comprenderlo. Dice Salmos capítulo 127, verso 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Es algo que solo Dios nos puede conceder. El salmista David, hermanos, dice: verdad, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero debemos notar, hermanos,
que ser padre es algo que solo Dios, hermano, nos puede conceder. Hay personas que desean y anhelan ser padres, pero ¿sabe qué? Son estériles. Pero los que tenemos la oportunidad de ser padres, hermanos, estamos desaprovechando ese gran privilegio que Dios nos dio. ¿Qué estamos enseñándoles a nuestros hijos? Algo que solo Dios, hermano, nos puede conceder. Recordamos, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 15, Génesis 15, versículo 2 al 4 nos dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero dijo Dios, hermanos, luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Recuerda, hermanos, a Abraham que su esposa era estéril. Y allá estaba Abraham, hermanos, hablando y diciendo: Señor, ¿cómo es posible que mi herencia va a quedar con un mayordomo? Con una persona, dice, que me ha dado prole y aquí sería mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, de ese privilegio que tenemos nosotros, que con facilidad pudimos ser padres? Con gran bendición Dios nos dio la oportunidad de poder, ¿verdad?, ser herederos, como dijo el salmista David: de aquí herencia de Jehová son los hijos. Y a veces uno se pregunta por qué hay personas que no pueden tener hijos. Y la respuesta es porque, hermanos, debemos agradecer a Dios los que tenemos esa oportunidad y reconocer que para Dios no hay nada imposible. Abraham, hermanos, estaba desilusionado, sin esperanza, y Dios le dijo, ¿verdad? Vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Y qué hizo la esposa de Abraham? Cuando escuchó lo que Dios había dicho, ¿qué dijo la esposa? Le dio risa. ¿Cómo? Es imposible. Pero, hermanos, para Dios no hay imposibles. Usted y yo, hermanos, debemos entender que ser padre es reencontrarnos con la inocencia pura y limpia del ser humano. ¿Qué sintió usted? ¿Qué sentimos, hermanos, cuando los que hemos experimentado qué es ser padre? A veces uno, cuando es joven, dice: no, yo no quiero ser padre. Pero cuando viene a ver, ya está a punto de ser padre, y cuando tiene a sus hijos recién nacidos y los pasa a ver al hospital y les dan en sus brazos, hasta miedo da cargarlos. Pero ¿qué siente su corazón en ese momento? ¿Está decepcionado? ¿Está molesto? Hay padres, hay madres, hermanos, que se llegan a suicidar. ¿Por qué? Porque no llegan a superar que ya son padres o ya es madre. Vienen según enfermedades, y las madres odian a sus hijos porque no han entendido, hermanos, el verdadero valor de ser padres, que es algo que Dios nos ha dado como herencia. Usted y yo debemos meditar, ¿verdad? Y como he dicho, el ser padre es reencontrarnos con la inocencia pura y limpia. Se da cuenta en ocasiones, hermanos, cuando hay un bebé en la congregación, todos quieren abrazarlo. Todos quieren a ver cómo está el bebé. Y casi todos lo están cargando. Porque nos atrae, ¿verdad?, la inocencia de un bebé. Nos atrae que ese bebé no se va a oponer a que usted lo abrace. Pero cuando los niños van creciendo, ya el niño ya no le da la oportunidad. Ahora, si usted lo quiere abrazar, empieza a llorar: papá, mamá. Y es diferente. Pero cuando usted ve a sus hijos recién nacidos, entonces encuentra la pureza limpia del ser humano, una criatura sin pecados. Pues al tener a nuestros hijos en las manos, podemos observar la inocencia y el ser indefenso que somos cuando nacemos. Dice ahí en Jeremías capítulo 18, verso 6, nos dice, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 6 nos dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová,
He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podemos nosotros, hermanos, notar cómo un bebé, hermanos, se va formando, dependiendo de las actitudes de los padres. Por ahí nos ha visitado nuestro hermano Luis Mota y su familia, y vemos a su hija que usted le pide que lo abracen y ella no dice no, con una inocencia increíble. Vemos, hermanos, dice Dios en Jeremías que nosotros somos como el barro delante de sus manos. Dios, hermanos, nos puede formar, nos puede dar una nueva forma si queremos obedecerle. Pero usted como padre, como madre, ¿qué está haciendo por sus hijos? ¿Qué está haciendo porque una gran generación, hermanos, renazca después de nosotros? Dice, ¿verdad? Ser padres, apreciar lo que tus padres han hecho por ti. Cuando uno llega a ser padre, hermanos, nos damos cuenta de cuánto sufrieron nuestros padres. Porque cuando éramos jóvenes no nos importaba malgastar las cosas. Por ahí habían personas que incluso rompían sus zapatos. Total, mi mamá me lo va a comprar. No teníamos el valor de apreciar las cosas, de con cuánto esfuerzo nuestros padres las obtenían. Pero cuando uno llega a ser padre, hermanos, nos enteramos que para comprarle un par de zapatos a nuestros hijos necesitamos trabajar, cansarnos, esforzarnos, y para que el hijo vaya y al rato ya venga con los tenis rotos, con los pantalones todos cortados. Pero cuando llega a ser uno padre, hermanos, ahí llegamos a apreciar lo que los padres han hecho por nosotros. Dice Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, verso 2 y 3 nos dice: y subió y lo declaró a sus padres, a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Recuerda cuál era el mandamiento de Dios hacia su pueblo? Que no tomaran mujer de otro pueblo. Aunque en esta ocasión, hermanos, dice el verso más adelante que esto era algo de parte de Dios, que Sansón tomara mujer de otro pueblo. Pero los padres, hermanos, conocían la ley. Ellos no sabían ni podían entender los planes de Dios. Y le dijeron, ¿verdad?, a Sansón: ¿cómo es posible que tantas mujeres en el pueblo no puedas encontrar una? Tengas que tomar una mujer de los filisteos. Y Sansón les dijo: bueno, yo no me interesa, yo quiero a esta mujer, esta me agrada. Y allá van los padres. Allá van los padres, hermanos, ¿verdad?, haciendo lo que Sansón quería. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos comportado de esta manera con nuestros padres? Que los padres acaban, ¿verdad?, haciendo sacrificios aún en contra de sus ideales. Pero cuando llega uno a ser padre, hermanos, nos enteramos y nos damos cuenta de cómo ofendíamos, de cómo hacíamos las cosas erróneas delante de nuestros padres. Cuando se es padre, comprendemos el sufrimiento también de nuestros padres. Podemos nosotros, hermanos, notar que en muchas ocasiones no reconocemos, mucho menos nos damos cuenta de que entendamos que nuestros padres han sufrido. En muchas ocasiones nosotros, hermanos, cerramos nuestros ojos al sufrimiento de las personas y mayormente al sufrimiento de nuestros padres. Porque para los niños y adolescentes, hermanos, los únicos que sufrimos somos nosotros. Sin embargo, cuando platicamos con los padres, hermanos, nos damos cuenta de que ellos también sufrieron. Y cuando usted llega a ser padre, se entera también y se da cuenta de que es duro ser padre. Dice Éxodo capítulo 10. Éxodo 10, verso 9 dice: cuando Dios estaba, ¿verdad?, sacando al pueblo, dijo, verso 8 nos dice: Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Ya estaba la plaga y entonces el Faraón le dijo: vayan y sirvan a Dios.
Primero les había dicho, ¿verdad?, que fueran y sirvieran a Dios, pero que dejaran a sus hijos y a su ganado. Pero ahora dice Moisés, respondiendo, dice en el verso 9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Allá estaba el pueblo de Dios, hermanos, diciéndole a Faraón, es necesario que vayamos con nuestros hijos. Faraón, hermanos, quería retener a los niños porque así el pueblo estaba obligado a regresar a su esclavitud. Faraón sabía que si dejaba ir a todos, entonces el pueblo podía escaparse, los esclavos se iban a escapar. Pero ahí están los padres, hermanos, diciendo, nosotros no iremos y no nos dejan que llevemos a nuestros hijos. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que muchas veces nuestros padres están sufriendo por llevarnos a todas partes? ¿Cuánto esfuerzo o cuánto sufren nuestros padres para que podamos estar con ellos? A veces ni siquiera notamos como hijos que nuestros padres sufrieron incluso para venir a la iglesia. ¿Cómo venían? No, es que tenían que pagar la combi y más pasaje. Muchos decían, no, mejor que se queden mis hijos y voy yo solo. Y como padres, hermanos, necesitamos meditar en estas cosas. Ser padre, hermanos, es comprender que el amor es mucho más de lo que se puede expresar con palabras. Un pasaje bastante conocido, Juan capítulo 3. Verso 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ¿verdad?, que el ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo que se puede expresar con palabras. Usted, hermano, usted, padre, madre, puede decirle a su hijo que lo ama. Pero ¿de qué sirve decirle a su hijo que lo ama si no está dispuesto a hacer nada por su hijo? Hay padres que no tienen el deseo de trabajar para dar lo necesario a sus hijos. Hay padres que no tienen el deseo de conocer más de Dios para no tener que hablarles de Dios a sus hijos. Y pueden decirle, ¿verdad?, a sus hijos, es que yo te amo mucho, es que yo te quiero mucho. Pero usted está quizás odiando a su hijo. Ser padre es sacrificar mucho sin importar lo que pierdes, porque siempre ganas. Se ha puesto a pensar, ¿verdad?, que, como he dicho en muchas ocasiones, cuando uno es joven y trabajamos, comúnmente el salario es para nosotros, no nos importa compartir. Pero cuando uno llega a ser padre, hermanos, nos damos cuenta que primero son nuestros hijos y después, si nos alcanza, es para nosotros. Si no tenemos para la comida, lo que hacemos es que coman bien nuestros hijos y nosotros nos aguantamos el hambre. Si no tenemos para los zapatos, bueno, que mis hijos se vayan bien a la escuela, aunque nosotros estemos con la chancla todo el día. Eso, hermanos, es lo que muchos no podemos comprender, ¿verdad?, o valorar hasta que llegamos a ser padres. Dice Filipenses capítulo 2, otro pasaje bastante conocido, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, de cómo Dios, cómo Jesucristo, hermanos, se despojó de su condición. Vemos, hermanos, al Padre despojándose, ¿verdad?, de su Hijo, diciendo, bueno, vas y te toca sufrir. ¿Cuántos padres, hermanos, han hecho esto? ¿Y cuántos hijos no se han dado cuenta de que sus padres han hecho un gran sacrificio? De que se han despojado de sus cosas, de sus pertenencias. ¿Y sabe cuándo se enteran los jóvenes? Hasta que son padres. Y están en la misma situación, porque esta situación se va repitiendo generación tras generación. Aunque uno piense que no, cuando viene a darse cuenta ya está uno con hijos y uno tiene que cumplir, tener que aportar. Estamos dispuestos a dar todo lo material por ellos,
Lucas capítulo 15. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 15. Como padres, hermanos, estamos dispuestos a dar todo lo material por nuestros hijos. Lucas 15, el verso 20 nos dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Recordamos, hermanos, esa historia de cómo este joven pidió toda su herencia. Y el padre dijo: sí, aquí está, ten. Ahí está lo que te corresponde. Y el joven, hermanos, con todo el dinero en sus manos, dice la Biblia que salió corriendo y fue a malgastar todo lo que su padre le había dado. El padre, hermanos, seguramente decepcionado porque no esperaba quizás esa actitud de su hijo. Y cuando el joven se va, dice la Biblia, hermanos, que ha malgastado todo su dinero, pero llega el momento en que el hambre es demasiada, incluso al grado de querer comer la comida de los cerdos. Y en ese momento el joven reflexiona y dice: bueno, volveré a la casa de mi padre. Y el padre, hermanos, después de haberle dado toda la herencia, ¿qué es lo que hizo? Según la Biblia, hermanos, dice que el padre fue movido a misericordia y abrazó a su hijo, lo vistió y le dio de comer. Porque cuando uno es padre, hermanos, sabe lo que cuestan los hijos. Sabe, hermanos, qué tanto ha sacrificado uno por los hijos. Por esto nosotros tenemos mandamientos de Dios para nuestros hijos. Y esto es algo, hermano, hermana, amigo oyente, que nos escuche, es algo importante que necesitamos nosotros tomar en cuenta. Hay mandamientos de Dios hacia los padres. Como he dicho, ser padre es un gran privilegio que no todos tienen la oportunidad de experimentar. Muchos dicen: bueno, yo voy y adopto, pero no va a ser lo mismo. Usted puede adoptar, pero no va a sentir lo mismo como cuando ve nacer a su hijo. Esas son experiencias únicas, y cuando Dios nos da ese privilegio, hermanos, debemos reconocer que Dios nos ha dado una gran carga, un gran compromiso. No solamente es de suplir lo material a nuestros hijos, no solamente es darles de comer, darles de vestir, darles la universidad, no. Eso, hermanos, es lo secundario. Porque lo que en realidad debemos entender es que cuáles son los mandamientos de Dios para los padres hacia nuestros hijos. Porque como cristianos, hermanos, y si queremos ver una gran generación, necesitamos cumplir los mandamientos. Uno de los mandamientos, hermanos, que Dios dio al pueblo, dice enseñarles en el camino, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué dice Dios, hermanos, que hagamos los padres? Dice la Biblia, hermanos, que necesitamos enseñarles las palabras de Dios. ¿Recuerda por qué hacía las maravillas y señales Dios? Le dijo a Moisés: para que les cuentes a tus hijos y a tus nietos. Y en Deuteronomio les dijo, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿De qué manera, hermanos, los padres educaban a sus hijos? Repitiéndole las cosas. ¿Usted cree que si le lee a su hijo una historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel por medio de una plaga, si se la lee una vez, cree que se la va a aprender al niño? Ahora se va a olvidar.
Pero si usted le lee y le repite, entonces el niño lo va a creer, lo va a vivir. Dice, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. En casa, hermanos, cuando estamos con nuestros hijos, hablamos de Dios. Les enseñamos a que confíen en Dios. Cuando vamos por el camino, ¿acaso estamos nosotros, hermanos, hablando de Dios a nuestros hijos? Mira, hijo, la creación de Dios. Mira, hijo, los cerros, cómo Dios los formó. El sol, el agua. Cómo todas las cosas, cuando salimos, hermanos, podemos ver la gloria de Dios y creemos, dijo Jesús allá en Juan. Dice, verdad, por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y vemos, hermanos, verdad, que esto vuelve a ser repetitivo y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando te levantes y al acostarte. Dice, y las estarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy en día, hermanos, la tecnología es muy fácil poder conseguir ahí hojas, imprimir textos bíblicos y poder tapizar su casa para que sus hijos lean, aprendan los textos bíblicos. Pero muchos de nosotros, hermanos, quizás nos estamos equivocando y no estamos usando la tecnología para el beneficio de la enseñanza a nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Dice también Deuteronomio capítulo 11, lo vamos a leer porque no está en la pantalla. Deuteronomio capítulo 11, verso 19 nos dice: y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice Dios, ¿verdad?, que las enseñaremos a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Estamos tan cansados del trabajo que llegamos a casa y no me molesten, ya no quiero saber nada. No quiero hablar de Dios, no quiero hablar de nada, déjenme descansar. Muchos de nosotros como padres, hermanos, estamos desaprovechando ese tiempo, esa bendición que Dios nos dio. Dice Proverbios también, capítulo 22, verso 6. Un texto bastante conocido, Proverbios 22, 6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios, hermano, nos dice, ¿verdad?, que instruyamos al niño en su camino. Usted y yo, hermanos, tenemos, creo, a veces dificultades de comprender las edades, los tiempos. Pensamos que cuando nuestros hijos nacen, es un bebé, no es necesario hablarle, no es necesario enseñarle. Es un bebé que haga lo que quiera. Y ahí, hermanos, muchos padres empezamos a perder el control de nuestros hijos. Dijo la palabra de Dios: instruye al niño en su camino. El niño, ¿desde cuándo es uno niño? Desde que nacen. Son niños y necesitamos empezar a instruirles, y cuando vamos quizás a los doctores, a los médicos, ellos nos recomiendan y dicen, ¿sabe qué? Si usted quiere que su hijo haga esto, empiecen a enseñar. Estimulación temprana. Y uno, cuando no sabe qué es eso, dice, ¿y eso cómo se come? ¿Cuál es la estimulación temprana? Hay cursos, hermanos, para poder llegar a ser padres según la psicología humana, de cómo nosotros podemos estimular a nuestros hijos para que sean más inteligentes, para que sean más nobles, para que sean más capaces de realizar las cosas. Dependiendo en qué usted quiere enfocar a su hijo, usted puede ayudarle desde 0 a 3 años. Y como a veces nosotros no nos preocupa, hermanos, ni siquiera nos enteramos de que de 0 a 3 años nosotros podemos enseñarle demasiado a nuestros hijos, que ellos van a captar, que ellos tienen una gran capacidad, y todo lo que ven, todo lo que escuchan, ellos lo van a recordar si usted se la sigue repitiendo. Entonces, hermanos, dijo Proverbios, ¿verdad?, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como padres, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de instruirlo mientras son niños.
Cuando ya son adolescentes, hermanos, hemos perdido el control. Hay padres que se han tardado y dicen, bueno, más adelante, aún no es su tiempo. Pero no están hablando de Dios. Están dejando que su hijo crezca en el celular, con los videojuegos, con muchas otras cosas, pero de Dios no saben ni dónde queda Génesis. Y eso es una gran tristeza. Padres que han crecido en el Evangelio, que sus hijos están perdiendo el tiempo. Necesitamos, hermanos, meditar. Dice allá en Hebreos capítulo 10, verso 25, un pasaje bastante conocido. 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como padres, hermanos, necesitamos instruir a nuestros hijos, necesitamos enseñarles, pero nada más importante que el ejemplo. Usted puede matarse todo el día enseñándole a su hijo de que obedezca a Dios, de que crea en Dios, pero cuando usted tiene un problema, en lo último que piensa es en Dios, su hijo va a aprender eso. Aunque usted le lea toda la Biblia, los escribas y fariseos, hermanos, conocían toda la ley, pero cuando Jesús vino, no pudieron identificar al Mesías. ¿Por qué? Porque los que los instruían, hermanos, no cumplían lo que enseñaban. Y como padres debemos preocuparnos, y dijo, ¿verdad?, el escritor a los hebreos, no dejándonos de congregar. Hermano, hermana, si usted quiere ver a su hijo fiel, sea fiel. Reúnase. Y su hijo va a observar que lo primordial para usted es la iglesia. Cuando él crezca va a decir, no, yo no puedo faltar, porque él eso aprendió. Otra de las cosas, hermanos, que Dios nos manda para nuestros hijos es disciplinarlos. Y dijeran muchos, ¿verdad? Esto es algo que cuesta, y cuesta mucho. La disciplina instructiva, hermanos, es enseñar, según lo que leímos en Deuteronomio, y dice también Proverbios capítulo 16. Proverbios en su capítulo 16, versículo 6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Usted y yo, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos con misericordia y verdad. Debemos nosotros, hermanos, como dijo, ¿verdad?, en este proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Como padres, hermanos, necesitamos comprender que hay una disciplina instructiva. Una disciplina que usted le va a decir a su hijo, hijo, esto es malo, no lo hagas. Y si el hijo quiere hacerlo, usted le va a decir, mira, hijo, si haces esto va a traer una consecuencia. Primero instruimos, enseñamos. Dice Colosenses capítulo 1. Colosenses en su capítulo 1, verso 28 nos dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros, hermanos, necesitamos enseñar para, ahora sí, como dijo, ¿verdad?, presentarnos perfectos delante de Dios. Muchos cristianos, hermanos, no podemos cumplir con el propósito de la iglesia porque aunque conocemos el Evangelio, ¿sabe por qué no hay ancianos? Porque no cumplimos los requisitos. ¿Sabe por qué no cumplimos los requisitos? Porque muchos conocimos el Evangelio tarde, ya teniendo hijos, no enseñando bien a nuestros hijos. A veces conocimos el Evangelio, hermanos, sin saber cómo educar a nuestros hijos, y íbamos aprendiendo durante el tiempo. Y si no éramos fieles, hermanos, el tiempo avanzó y nosotros no crecimos. Y cuando ya estamos grandes para poder cumplir el mandamiento de ser ancianos, ¿sabe qué? Ya no hay hijos creyentes. Ya nuestros hijos hicieron su voluntad porque no los instruimos. Y esto es algo delicado. Por eso, hermanos, la disciplina instructiva desde pequeños a nuestros hijos es algo importante. Debemos enseñar también con el ejemplo. Como decía, hermano, nuestro ejemplo es demasiado importante. Lo que usted, hermano, haga en casa, sus hijos lo van a repetir.
¿Sabe por qué muchos en ocasiones tienen problemas en la escuela? Porque los hijos van a hacer lo que hacen en casa, lo hacen en la escuela, porque en la escuela nadie los va a regañar según ellos. Mi papá, mi mamá no están aquí, no va a haber castigo. Pero todo lo que usted y yo hacemos, entonces ellos van y lo ejecutan. Dijo Tito, capítulo 2, versículo 7, nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Usted y yo, hermanos, necesitamos comprender que, como he dicho, ser padre es un gran privilegio y tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos, disciplinarlos con la disciplina instructiva, hablarles de Dios, enseñarles de Dios, pero presentándonos nosotros como un ejemplo de vida. Hijo, yo quiero que tú llegues a la salvación, pero solamente se obtiene la salvación por medio de la perseverancia. Y allá vemos a los hermanos faltando y queremos que el hijo sea fiel. ¿Cómo va a ser eso posible? Si nosotros, hermanos, no nos presentamos el ejemplo en todo. Pero también, hermanos, Dios manda una disciplina correctiva. Como he dicho, usted y yo podemos perder a veces nuestro tiempo hablando con nuestros hijos, porque los que somos padres conocemos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y podemos hablar 1, 2, 3 veces, y los hijos como que aquí les entra y como que aquí les sale. Solo cuando escuchan la voz se detienen y después siguen, como que si nadie dijo nada. Pero cuando ya ven el cinturón, entonces los niños ahora sí ya empiezan a temblar y a llorar. Y a veces, hermanos, esto es triste porque ya se llevó a cabo la disciplina instructiva, enseñarle, decirle: hijo, esto es incorrecto, esto no es correcto, no lo debes hacer, pero si lo haces hay un castigo. Y por eso en la humanidad, hermanos, muchos no creen en Dios, porque Dios es amor, pero también va a castigar a aquellos que no creyeron, aquellos que no hicieron su voluntad, los va a castigar. Pero muchos padres, hermanos, confundimos el amor y dejamos que nuestros hijos gobiernen nuestra vida. A veces los hijos mandan a los padres. ¿Sabes qué? Vete por las tortillas. Yo no voy, vaya usted. Y ahí va, termina yendo mamá o papá por las tortillas porque el hijo no quiso ir. Estaba muy entretenido el videojuego o la televisión. Y eso, hermanos, es triste. Por eso Dios manda, hermanos, a su pueblo que debe haber una disciplina correctiva para que podamos, hermanos, corregir de forma estricta y con carácter. Usted y yo, hermanos, como padres, necesitamos comprender que necesitamos tener carácter para poder educar a nuestros hijos. Si usted, hermano, hermana, es un padre o una madre que le falta carácter, sus hijos lo van a avergonzar. ¿Por qué? Porque los hijos no van a tener temor, porque le falta, ¿verdad?, tener carácter. Dice Proverbios 22:15. Proverbios capítulo 22, versículo 15 nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vemos, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y creo que los que hemos sido padres o somos padres nos damos cuenta cómo conforme van creciendo nuestros hijos, hermanos, empiezan a agarrar actitudes que no son buenas. Porque nuestros hijos, hermanos, como he dicho, van observando las actitudes de otros niños y entonces quieren aplicar esa misma actitud con sus padres. A veces en la escuela ven a sus amiguitos y luciendo los mejores relojes, las mejores cosas, y llegan a la casa y yo quiero también eso. Y si no me lo compran, hacen el berrinche. O llegan y aprenden palabras que no son adecuadas o que no manejamos en casa y quieren aplicarlas en la casa a nuestros hijos. La necedad, dice la Biblia, hermanos, que va ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cuántos padres, hermanos, ven a sus hijos comportarse de una manera que no es correcta, no es digna, pero tienen temor corregirlos? Dice aquí mismo en Proverbios 13, verso 24, nos dice:
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos padres, hermanos, a veces consideramos a nuestros hijos y decimos, ay, es que es un bebé, no va a entender? Pero ¿sabe qué? Los bebés entienden, saben. Por ahí decía una doctora, ¿sabe qué? Para que su hijo hable rápido, no le haga caso cuando le señalen las cosas. Porque si usted le señalan algo y usted corre por eso, el niño piensa que no necesita pedirlo. Y recuerdo que con Dylan aplicábamos eso. Dylan la señalaba y nosotros, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hasta que decía. Y si no sabía el nombre, le enseñábamos. De esa manera, hermanos, nosotros necesitamos aprender como padres y hacer nuestra labor, nuestro trabajo. Dice también aquí en Proverbios 23. Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 15 nos dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrarás el corazón. Vemos cómo Dios habla a su pueblo y dice, ¿verdad? No rehúses corregir al muchacho. No te opongas a corregirlo. Si él tiene actitudes malas, corrígelo desde pequeño. Dice, porque si lo castigas con vara, no va a morir. ¿Usted cree que por 5 o 6 cintronazos su hijo se va a morir? No. Pero usted tiene que hacerle entender que su hijo necesita esa corrección. Muchos padres, hermanos, estamos pasando por alto los mandamientos de Dios y dejamos que nuestros hijos hagan lo que mejor les parezca porque pensamos que es malo corregirlos, que no debemos darles sus cinchazos o sus varazos o sus nalgadas, y dejamos que nuestros hijos, hermanos, nos avergüencen. Dice el verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Quiere a su hijo? Ama a su hijo. Lo está corrigiendo, lo está castigando cuando se porta mal, o al contrario, el hijo se porta mal y mejor le compra una sabrita. Ahí está ya para que te calles. Un premio. A veces sabemos cristianos que, hijo, no hagas desastre en la iglesia. Es que me aburro. No, llévate ese juguete, ahí te distraes. No venimos, hermanos, y eso es lo que tenemos que entender como padres. No venimos a jugar, y nuestros hijos cuando aprenden que vienen a jugar es un grave problema, porque no están captando nada de lo que deben aprender. Y esto es algo que como padres, hermanos, a veces perdemos el control de nuestros hijos. Necesitamos nosotros, hermanos, como dice este pasaje, ¿verdad? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y dice que si nosotros hacemos esto, también el alma de Dios se alegrará. Dios mismo, hermanos, estará alegre. Dice Proverbios 19, versículo 8, dice, 18, nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y por eso decía, hermanos, es importante la disciplina instructiva, porque cuando usted instruye a su hijo, le va a asignar un castigo. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? No me gusta que me contestes de esta manera, y su hijo lo sigue haciendo, usted le va a decir, ¿sabes qué? Si tú me contestas de esta manera, vas a llevar 5 cinchazos. Y el hijo lo vuelve a hacer, pero usted no lo castiga. Entonces usted, hermano, no está cumpliendo, no está disciplinando como debería. Usted va a cumplir. Habemos padres que en muchas ocasiones decimos a nuestros hijos un castigo, pero no lo cumplimos. Y pasa el tiempo. Y ya cuando ya fue mucho, agarramos y explotamos y agarramos lo que caiga. Leña, cable, la chancla. Si hallaron piedra, hasta piedras avientan los padres. ¿Por qué? Porque están muy enojados. Dijo Dios, ¿verdad? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Padres, debemos aprender a disciplinar a nuestros hijos conforme a lo que Dios nos manda. Si usted promete un castigo, cumpla su castigo. Dios, hermanos, va a actuar de esta manera. Dios nos está instruyendo y nos dice, arrepiéntete. Estemos a cuentas para que no te vayas al castigo eterno.
Pero ahí estamos muchos de nosotros rebeldes, dejando, ¿verdad? Y anhelando ese castigo eterno, porque pensamos que Dios no se va a atrever. Pero dijo Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, hermanos, y lo va a llevar a cabo. Nosotros a veces doblegamos nuestro corazón ante nuestros hijos cuando nos ponen los ojos de borrego, decían por ahí, o los del gato de Shrek. Nos ven nuestros hijos con sus ojos que ya están llorando y decimos, ay, pobrecito, está bien, te lo paso. Solo nos chantajean. ¿Usted cree, hermano, que va a poder llegar delante de Dios, el Padre, y poder chantajearlo? No va a ser posible. Dice la Biblia que Dios dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y en eso debemos meditar. Al mismo tiempo, la disciplina debe estar balanceada con el amor, o los hijos pueden crecer con resentimientos, desanimados y rebeldes. Si usted y yo, hermanos, como padres, no sabemos aplicar esta disciplina, vamos a tener problemas con nuestros hijos. Por allí he visto yo a jóvenes que han vivido traumados porque sus padres los disciplinaban, pero porque no lo hacían con amor. Debemos nosotros, hermanos, aprender a tomar las decisiones correctas. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces, hermanos, nosotros queremos acabar a nuestros hijos a la primera sin haber tenido paciencia, y la paciencia es necesaria. Debemos como padres, hermanos, a aprender. Recuerda al hijo pródigo cómo regresó delante de su padre y el padre lo recibió, porque los hijos aprenden también. Dios reconoce que la disciplina es dolorosa cuando se ejecuta, según Hebreos capítulo 12, versículo 11, pero si es seguida por una instrucción amorosa, es en gran manera beneficiaria para el niño. Si usted le explica, hijo, mira, esto no es correcto, y lo ha disciplinado, entonces usted va a acercar a usted y mira, hijo, a veces no queremos hacerlo, pero es necesario por tu bien. Y le puede leer los textos que ya leímos en Proverbio para que el niño entienda. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos entender, hermanos, que como padres tenemos una gran responsabilidad para dejar una gran generación después de nosotros. Debemos, hermanos, como padres anhelar que nuestros hijos puedan cumplir con el requisito que Dios desea. ¿Acaso usted no piensa esforzarse porque sus hijos sirvan al Señor? ¿No le gustaría ver a su hijo como un anciano de la iglesia? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que generación va y generación viene y la iglesia de Cristo sigue igual. No hay ancianos. ¿Por qué? Porque los padres no nos interesó. No les inculcamos lo que nuestros hijos deberían saber para que cuando estén ellos en la situación de padres, sepan cómo conducirse. Si usted y yo anhelamos en realidad ver una generación grandiosa, una nueva generación, una gran generación que alabe a Dios y que Dios esté con esa generación, hermanos, como padres cumplamos con nuestra función. Y como hermanos o hermanas mayores que han tenido la experiencia, acérquense a los jóvenes, a las madres jóvenes, a los padres jóvenes y enséñenles o enséñenos. Porque eso es muy importante. No cerremos nuestros ojos. A veces en la congregación podemos ver a nuestro hermano, a nuestra hermana sufriendo. Sin embargo, no podemos nosotros tomarnos el tiempo de visitar al hermano, a la hermana, de enseñarle cómo debe amonestar, cómo debe instruir a su hijo. Y eso, hermanos, debe preocuparnos. Si ya hemos logrado educar a nuestros hijos, compartamos nuestros secretos, dijeran muchos por ahí, para que los demás hermanos les cueste menos. Y así honremos a Dios. Dios bendiga su palabra y gracias por su atención. Amén.